Hola alumnos, buenas tardes. Sí, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy no voy a poder darles clases, sí, por un asunto que tengo que ir al plantel CETI-100, sí, para revisar algunos laboratorios, ¿sale? Para el regreso a clases. Por lo tanto, voy a grabar la sesión de este día para que ustedes tengan acceso y puedan seguirlo básicamente desde su casa, ¿sale? Vamos a recordar un poco lo que estuvimos hablando en clase pasada. Para eso voy a compartir pantalla, sí, y vamos a utilizar el manual del estudiante de Ciencias Naturales para retroalimentar un poco y continuar con las próximas sesiones. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando un poco, ¿sí?, sobre el efecto invernadero, ¿sí? Nos dimos cuenta que podemos, con nuestras acciones humanas, hemos intensificado este proceso, ¿sí? En esta imagen se logra apreciar básicamente del lado izquierdo el efecto invernadero natural, ¿sí? O sea, básicamente concentraciones adecuadas y en equilibrio del dióxido de carbono, del óxido nitroso y del metano, ¿sí? Donde obviamente como se encuentran en concentraciones, ¿sí?, normales y estándares, por lo tanto el calor, ¿sí?, generado en el planeta sale hacia el espacio, ¿sí? Por lo tanto está en constante equilibrio. Por otro lado, en la acción humana lo que se ha producido es incrementar las concentraciones de estos gases y por lo tanto esto ocasiona que el calor no salga, sino que se quede en el planeta, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura de nuestro planeta se está incrementando, ¿sí? Debido a ese tipo de problema que son los gases de efecto invernadero. Bueno, básicamente ustedes se llevaron completar, ¿sí?, este diagrama o algunos ya lo estuvimos revisando, ¿sí? En la parte del inciso A, ¿sí?, pues básicamente estamos especificado, de hecho lo voy a poner un poco de zoom para poder identificarlo, lo estamos viendo. La letra A básicamente es lo amarillo, ¿sí?, donde tenemos que haber colocado básicamente estas palabras claves en este diagrama, ¿sale? En el inciso A, pues yo creo que se ve muy claro, ¿sí? Muy claro, que obviamente es la radiación solar, ¿sí? La radiación solar es el inciso A, donde estamos viendo que está entrando, ¿sí? Luego va la letra B, donde estamos viendo que hay un reflejo, donde lo que nos queda son los rayos reflejados, ¿sí? En el inciso C, pues estamos viendo que la flecha está abajo y estamos viendo, ¿sí?, el inciso C, pues lo único que nos queda es radiación absorbida, ¿sale? Luego tenemos esa línea de color azul, ¿sí?, un azul claro, ¿sí?, que obviamente nos representa la atmósfera, ¿sí? Abajo de la atmósfera, pues nos quedan los gases de efecto invernadero, porque obviamente necesitamos tener salida, ¿sí?, básicamente de calor, ¿sí? Entonces, básicamente esos gases, pues en altas concentraciones, dificultan la salida, ¿sí?, de ese calor al espacio. Y en la parte de abajo, pues tenemos que tener que son las fuentes de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque son generadas básicamente en esos tres ejemplos que viene, que es la empresa, y podemos encontrar algunos básicamente refrigeradores que utilizan gases y en este último caso, pues tenemos que son los carros donde están generando el smog, ¿sale? Entonces, básicamente ese era, creo que uno de los trabajos con algún grupo, ¿sí? Y obviamente es importante que tengan en cuenta el alcance, ¿sí?, de los gases de efecto invernadero. Sí, es importante enfatizar en los elementos químicos. Nos dimos cuenta, chicos, que los elementos es la partícula más básica. O sea, básicamente estamos hablando de átomos, ¿sí? De átomos donde si tenemos un átomo solo, es automáticamente un elemento. Y sabemos que si combinamos, ¿sí?, elementos, dos elementos por lo menos, pues estamos formando compuestos. Y recuerden que el compuesto está básicamente constituido por elementos, ¿sí? Para que no se les vaya a olvidar. Adicionalmente, ¿sí?, también es importante recalcar que ahorita en este tema estuvimos abordando un poco sobre los gases, ¿sí? Donde estábamos hablando del metano, el óxido nitroso y estábamos hablando del dióxido de carbono, ¿sí? Que obviamente tenemos que estar controlando las concentraciones y a pesar de que estamos haciendo acciones humanas constantemente, pues tenemos que controlarlo porque obviamente generamos cambio climático, que ya lo estuvimos hablando un poco, son variaciones de clima global que ocurren en el planeta, ¿sí? Y esto puede ocasionar, pues obviamente, altas precipitaciones, ondas de calor, ¿sí? Pérdida de biodiversidad, entre otro tipo de casos, ¿sí?
Entonces, básicamente eso es lo que estábamos encontrando en la sesión 1. Vamos a pasarnos ahora a la sesión 2, ¿sí? Bueno, la sesión 2, chicos, se titula Elementos químicos compuestos mediante simbología química para comprender la constitución de la materia, ¿sí? Para esto, les voy a pedir un momento que ustedes contesten estas preguntas, ¿sí? Pero les voy a ayudar un poco, ¿sí? Porque obviamente es necesario que nosotros hagamos cierto experimento en nuestra casa, pero de forma muy básica. Fíjense bien la primera pregunta. ¿A qué se debe la diferencia de temperaturas que me dices en la habitación? O sea, que lo que te pedíamos, o sea, lo que te pedía el libro, es de que tú midieras básicamente la temperatura probablemente tocando el techo, ¿sí? El techo de tu cuarto. La temperatura en el suelo, la temperatura a una altura media, ¿sí? Entonces, tú básicamente observaras si habría diferencia, pero esto es obviamente difícil, ¿sí? Porque obviamente están en su casa, lo que pueden hacer es únicamente tocar el piso, tocar el techo y obviamente tocar básicamente la temperatura en la parte central de la distancia entre el suelo y el techo, ¿sí? Y obviamente la otra pregunta sería cómo relacionas esta actividad con el efecto invernadero. Entonces, ahorita rápidamente les voy a pedir que contesten esas dos preguntas, ¿sí? Donde ustedes consideren algo, un dato, ¿sí? O sea, está muy frío el piso, está muy frío el techo, o digamos la parte central de la habitación está fría. Entonces, ustedes ahí básicamente den información al respecto. ¿A qué se debe la diferencia? Porque va a haber diferencia, ¿sí? Les voy a esperar un momento para que lo puedan responder. Estas dos preguntas. Entonces, pregúntense, cuestionense por qué tendríamos temperaturas diferentes en la habitación. ¿A qué se deberá que la temperatura de abajo sea de cierta magnitud? ¿Por qué la del techo? ¿Por qué la del centro? ¿Sí? Analícenlo. Bueno, vamos a resolver esas preguntas. ¿A qué se debe la diferencia de temperatura que me dices en la habitación? ¿Sí? Probablemente te dices cuenta que lo frío, o sea, que el suelo está mucho más frío que el techo. Entonces, básicamente, la temperatura va aumentando, ¿sí? De abajo hacia arriba. Entonces, básicamente, el suelo está más frío que el techo, ¿sí? Pero ¿a qué se debe básicamente esto? ¿Sí? Pues sabemos, por ejemplo, estamos respirando, estamos generando vapor de agua, o sea, básicamente estamos sacando por nuestra nariz vapor de agua, ¿sí? Adicionalmente, si tiré agua, ¿sí? En el suelo, se va a empezar a evaporar sola, ¿vale? Se va a evaporar sola, ¿sí? Y va a ir al techo. Entonces,
con este tipo de situaciones que están pasando, ¿sí? Pues sabemos que el aire caliente se va hacia el techo por la densidad, ¿sí? Mientras que el aire frío, ¿sí? Pues obviamente queda en la parte más baja. Por eso decimos que el techo está un poquito más caliente, ¿sí? Que nuestro piso. Por esto se debe básicamente a las corrientes que tenemos de aire, ¿sí? Dentro de nuestra habitación, ¿sí? Por lo tanto, todo el aire caliente va para arriba y por lo tanto, pues está calentando nuestro techo, ¿sí? O nuestro, pues sí, básicamente nuestro techo, ¿sí? Mientras que obviamente nuestro suelo pues, está frío, ¿sí? Por lo tanto, las corrientes de aire de abajo están frías, estamos respirando, estamos soltando vapor de agua, está caliente y se va básicamente a nuestro techo. Y eso básicamente está haciendo que la temperatura sea un poco más alta en el techo que en el suelo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se relaciona esta actividad con el efecto invernadero? Bueno, podemos pensar que nuestro techo es como nuestra atmósfera. O sea, ya vimos hace rato la imagen, tenemos la atmósfera y abajo tenemos los gases de efecto invernadero. Entonces, imaginemos que nosotros estamos básicamente respirando muchas veces, sacando demasiado dióxido de carbono en altas concentraciones. Imagínense, demasiado. Estamos respirando muchísimo a lo loco, básicamente, y lo que estamos haciendo es generar bastante dióxido de carbono, ¿sí? Eso podemos considerarlo que es algo externo, ¿sí? A lo natural. O sea, es algo de una acción humana, o estamos quemando algo. Imagínense que también quemamos algo, tenemos mucho humo básicamente, mucho smog en la parte del techo. Por lo tanto, esto va a dificultar que salga el aire caliente, ¿sí? El aire caliente y por lo tanto se quede. Y esto genere que básicamente generemos el cambio climático. Fíjense qué interesante es, ¿sí? Estamos en un ambiente, en nuestra habitación, padrísima, ¿sí? Probablemente con unos carteles, pero aquí lo importante es que el aire caliente va a ascender, el aire frío va a bajar. Por lo tanto, nuestro techo está más caliente, nuestro suelo está más frío. ¿Sale? Entonces, cuando provocamos esto, ¿sí? Básicamente estamos simulando lo que hemos hablado, ¿sí? Los gases de efecto invernadero. Nuestro techo viene siendo nuestra atmósfera, respiramos muchísimas veces, quemamos cosas, generamos básicamente bastantes gases de efecto invernadero y por lo tanto el aire caliente no va a querer salir porque tenemos demasiados gases, ¿sí? Como una barra, una separación que evita que obviamente ese aire caliente pase a través de la atmósfera y salga al espacio. Pero no, se está quedando. Y como se queda, está calentando básicamente la habitación, ¿sí? Entonces, esa es la relación que existe, esta actividad que acabamos de pensar, reflexionar hace un momento, con el efecto invernadero. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a adentrarnos un poco a lo siguiente. Les voy a solicitar que lean detenidamente toda esta información de la NASA, ¿sí? La van a leer, la van a analizar, ¿sí? Y después van a contestar las preguntas, la 1 y la 2, ¿sí? Entonces, repito, por favor, van a leer la siguiente lectura que viene ahí en su libro, ¿sí? Que es básicamente información de la NASA sobre las actividades y el reto, ¿sí? Entonces, nosotros básicamente vamos a leer, repito, y a responder esas preguntas. Voy a esperar un momento para que ustedes lo lean, ¿sí? Desde su libro impreso o desde su PDF. Adelante. Tararara.
Bueno, creo que ya varios acabaron de generar la lectura. Vamos a retomar un poco en qué consiste esta lectura, ¿sí? Básicamente, chicos, son datos de la NASA, ¿sí? Sobre dos fenómenos que obviamente se presentaron en el 2020, ¿sí? Entre ellos, básicamente, incendios, ¿sí? Donde esto fue durante nuestro proceso de pandemia, COVID-19, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues se quemaron, generaron demasiado humo, ¿sí? Por lo tanto, aumentaron los gases de efecto invernadero. Sin embargo, sí, hubo un pequeño aumento en la temperatura, pero no es tan significativa. Si nosotros no hubiéramos estado en pandemia, hubiéramos incrementado mucho más, ¿sí? Hubiéramos incrementado mucho más porque estamos en actividades constantes, ¿sí? En actividades constantes que probablemente sigo quemando las hectáreas de mis papás, ¿sí? Probablemente para generar algún tipo de cosecha diferente. Sigo probablemente moviendo, no sé, demasiado tráfico, ¿sí? También probablemente estoy cortando árboles, entonces, pues imagínense, si no hubiéramos estado en pandemia, hubiéramos incrementado significativamente la temperatura, ¿sí? Porque estamos generando demasiados gases. No está saliendo el calor, se está quedando, ¿sí? Entonces sí es importante tener en cuenta ese tipo de datos que obviamente se van presentando. Y esto principalmente, chicos, se debe a que el calor se queda por lo mismo, porque tenemos gases, ¿sí? Que es debido al dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, ¿sí? Sabemos que siempre han existido los gases de efecto invernadero. Si nosotros no estuviéramos, existirían, porque la propia naturaleza los va a generar, ¿sí? Pero los genera unas concentraciones adecuadas que el propio planeta, ¿sí? Se intenta de equilibrar, ¿sale? Por lo tanto, en una acción natural, ¿sí? O en un escenario natural, pues tenemos gases, ¿sí? Hay unas salidas de calor, otras se quedan, básicamente, en nuestro planeta, pero ahorita todo se está quedando, no hay salida, básicamente, bueno, sí hay, ¿sí? Pero no bastante, ¿sí? Entonces, aquí lo que queremos, básicamente, es poder controlar esas cantidades de estos gases que nos están dificultando nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida diaria, obviamente, y futura, que es muy importante. Ahora, en base a las preguntas, ¿cuáles son las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono y metano? ¿Sí? Pues obviamente ya lo hemos estado hablando, nosotros podemos tener la respiración que estamos llevando a cabo. Si tenemos una sobrepoblación de personas, pues obviamente el dióxido de carbono que vamos a generar es bastante, ¿sí? Obviamente también podemos tener las emisiones de fábricas, ¿sí? Ahorita Tepic, no tenemos tanta fábrica, pero vámonos a Guadalajara, vamos a Ciudad de México o a Monterrey, pues básicamente es otra perspectiva, otro giro, ¿sí? Otra situación diferente, donde vamos a tener bastante dióxido de carbono. Si de por sí aquí con el molino de Mechaca pasan por las casas que están enfrente, las ven manchadas, pero las ven manchadas principalmente por precipitaciones de lluvia ácida, ¿sí? Entonces ahí básicamente los gases tóxicos, digamos, se mezclan con el agua y básicamente cae y por eso vemos las casas manchadas. Imagínense cuánta contaminación tenemos, ¿sí? Únicamente con el molino de Mechaca. Imagínense en Ciudad de México, Guadalajara, una situación totalmente diferente, ¿sí? También vehículos, pues obviamente vamos, ya salimos y a veces de aquí al CETI 100, ¿sí? Pues a veces dura hasta 10, 15 minutos. Imagínense si no hubiera carros, no hubiera tanto tráfico, llego en 5 o llego hasta en 4 minutos. Gente que vive en la cantera, ¿sí? Oh, por Dios, desde allá vienen, ¿sí? Hasta el CETI 100 y obviamente, pues imagínense, los camiones pues tampoco son tan modernos, ¿sí? Y obviamente los escapes pues no están bien controlados y están sacando demasiado smog, ¿sí? También podemos tener desechos orgánicos y obviamente de algunas fábricas donde se está liberando metano. Imagínense los basureros. Tenemos súper poblado, pues vamos a tener un súper basurero municipal, ¿sí? Y esto obviamente pues ocasiona que sus desechos, o sea, nuestros desechos orgánicos, pues obviamente estén generando el metano, ¿sale? Ahora, ¿qué acciones propongo para disminuir la emisión? ¿Sí? Pues yo creo que ustedes tienen bastante información al respecto, ya lo han visto básicamente en secundaria, ¿sí? Tenemos bastantes maneras, ¿sí? Uno básicamente puede hacer separar lo orgánico y lo inorgánico, ¿vale? Y obviamente pues llevarlo a, probablemente lo orgánico, echarlo a cultivos para que obviamente crezcan óptimamente.
no andar siempre con el carro, probablemente, si por ejemplo no voy a ir aquí a la tienda en carro, ¿sí? Que está la tienda aquí a la vuelta, no voy a ir caminando. ¿Sí? O sea, acciones básicas contribuyen mucho, chicos. ¿Sí? Porque no les voy a decir, chicos, pues no quemen hectáreas. Probablemente pueden buscar estrategias, porque obviamente eso es personal por familia, buscar estrategias para obviamente no quemar, ¿sí? No quemar o probablemente usar, por ejemplo, la composta, ¿sí? Donde obviamente pueden utilizarla para crear básicamente otro tipo de cosecha. También, regir, ¿sí? Más estrictamente las empresas, ¿vale? Si las empresas te están generando demasiado dióxido de carbono, pues obviamente ponerles en las salidas y los tubos catalizadores donde obviamente no salga tanto porque no lo usan. O sea, sí existe la tecnología, pero no lo están utilizando. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí ustedes tienen demasiada información de cómo podríamos disminuir el dióxido de carbono. ¿Sí? Porque existe, porque no podemos decir, profe, no respirar. Pues no, tenemos que respirar. Probablemente lo que podamos hacer es poner más árboles, plantar, porque estamos superpoblados. Entonces, hay muchísimos tipos de propuestas que creo que ustedes podrían compartirlas, pero ahorita como obviamente no estoy, pues no podríamos escucharlas, pero sí los voy a escuchar mañana, ¿sí? Luego vamos a hablar un poco sobre la tabla periódica, ¿sí? Dice, la tabla periódica, vamos a colorear de amarillo el elemento hidrógeno, de rojo el carbono, de azul el oxígeno y naranja el nitrógeno, ¿sí? Bueno, chicos, para aquellos que no saben, esto es la tabla periódica, ¿sí? Es la base de la química, ¿sí? Es la base de la química porque obviamente encontramos todos los elementos encontrados hasta el momento de manera natural, los encontramos aquí, ¿sí? Algunos obviamente fueron encontrados en altas proporciones, otros en menor proporción. Los de menor proporción, pues obviamente los vamos a encontrar hasta abajo, ¿sí? Porque obviamente son raros, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar un poco al respecto, ¿sí? Primero les voy a pedir que, como dice la indicación, van a colorear de color amarillo el hidrógeno, de rojo el carbono, de azul el oxígeno y de naranja el nitrógeno. Entonces, rápidamente agarramos nuestro super lápiz aquí de anotaciones, eso me gusta, ¿sí? Y vamos a poner, yo en este caso voy a poner estrellas, ustedes lo van a colorear, ¿sí? El hidrógeno, pues yo creo que todos los parientes que están por aquí conmigo ya lo conocen, ahí está. Es el primero del lado izquierdo, ¿sí? Luego tenemos nitrógeno, ahí está, padrísimo. Tenemos el oxígeno y nos falta uno que no recuerdo, me voy más para arriba, ¿sí? Ahí llevo básicamente tres, me falta hidrógeno, me falta el carbono, ¿sí? Y el carbono. Y ahí más para arriba y me falta el carbono, que le va a poner su estrella, ¿sí? Bueno, chicos, ahí están esos 4 elementos que nos dice nuestro manual que los tenemos que identificar, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar un poco de esta tabla periódica. Bueno, chicos, como les comenté hace un momento, están agrupados los elementos conocidos hasta el momento, ¿sí? Están agrupados, fíjense bien, tenemos 7 periodos, o sea, 7 filas. 7 filas, a 1 arriba, 7 abajo. Aquí lo estamos viendo, 1 al 7. Ahora, tenemos dos divisiones, los de la letra A y los de la letra B, ¿sí? Los de la letra A, chicos, básicamente les voy a poner, son las columnas, son básicamente las familias, les voy a poner palomita, este es 1A, este es 2A, nos saltamos hasta acá, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son los del grupo A, ¿sí? Y son básicamente familias. Cada columna tiene su propio nombre. 1A, metales alcalinos. 2A, metales alcalinos tercios. 3, A, pues ya básicamente podemos agarrar el nombre del primer elemento. Familia del boro, familia del carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, o el último que es donde está el helio, gases nobles, ¿sí? Hay otros científicos que les han dado otros nombres del 3A al 7A. O sea, del boro al flúor tenemos básicamente nombres otorgados por científicos. Pero pues, yo creo que varios podemos relacionarlo rápidamente con familia del boro, carbono, nitrógeno, flúor y flúor. Ahora bien, todos los de la parte central de la tabla periódica pertenecen al grupo B,
¿sí? A esto les voy a poner corazón, ¿sí? Donde vamos a iniciar primero con cobre. Cobre es el 1B. Zinc es el 2B. Luego tenemos 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y todos estos, ¿sí? Este que viene siendo el hierro, el cobalto y el níquel es el 8B. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y estos tres son el grupo 8B, ¿sí? ¿Qué quiere decir A y qué quiere decir B? A son elementos representativos, o sea, son más abundantes, son más esenciales en los compuestos inorgánicos, ¿sí? Mientras que todos los B son metales de transición, ¿sí? Son básicamente extraídos de manera indirecta, ¿sí? Y básicamente pues van a tener bastantes números de oxidación o valencias que más adelante vamos a hablar al respecto, ¿sí? Los de aquí abajo, los lantánidos, ¿sí? Pues básicamente van incrustados aquí, ¿sí? Y los otros, pues básicamente los tenemos aquí, ¿sí? O sea, básicamente la fila como que se despliega abajo y también la otra para que nos quede padrísima nuestra tabla, ¿sí? Ahora bien, cada elemento, chicos, tiene, o cada cuadro, para que lo puedan ver de otra manera, tiene información, ¿sí? Podemos encontrar puntos importantes. El símbolo, que para elementos con una letra siempre es mayúscula. Para elementos con dos letras, por ejemplo, el magnesio, es primera letra mayúscula, segunda minúscula, ¿sí? En la parte de abajo van a encontrar el nombre padrísimo indicado, ¿sí? En la parte superior derecha van a encontrar la masa atómica, ¿sí? Como lo dice, es la masa que contiene ese átomo o ese elemento, ¿sí? O sea, una partícula, un átomo, ¿cuánta masa tiene? Ese es nuestro valor, ¿sí? Luego tenemos básicamente del lado izquierdo, superior, encontramos nuestro número atómico. ¿Qué es el número atómico? Bueno, el número atómico, chicos, nos representa la cantidad de electrones y protones que tiene un elemento. Por ejemplo, el boro. El boro tiene un número atómico de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 5 electrones y tiene 5 protones. Si se fijan, 5 y 5, si tengo 5 positivos y 5 negativos, es 0. Por lo tanto, está neutro. ¿Verdad? Es interesante. Luego vamos a hablar de los neutrones, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los neutrones, pero recordando un poco, los protones están en el núcleo y los electrones están alrededor del núcleo, ¿sí? Fuera del núcleo, están dando vueltas, ¿sí? Y los neutrones están dentro del núcleo. ¿Recuerden? Neutrones, protones dentro del núcleo. Electrones fuera del núcleo moviéndose en sus órbitas, padrísimas, ¿sí? En forma como si fueran nuestros planetas, ¿sí? Dando vueltas. Ahora, con esta información que acabo de indicar, ¿sí? Pues ustedes tienen que completar la información de abajo, ¿sí? ¿A qué me refiero de abajo? Tenemos los 4 elementos, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que ustedes ya indicaron, ¿sí? Ahí les puse hasta la palomita, les puse las estrellas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a colocar a qué grupo pertenece, al grupo 1A, 2A, 3A, 4A. Ustedes me dicen. Y el periodo son las filas. Recuerden, grupo, vertical, columnas. Periodo, filas. ¿Sí? Número atómico, ya saben, del lado superior izquierdo. ¿Sí? Y la masa atómica del lado superior derecho. ¿Sí? Entonces, rápidamente hay que contestar. Voy a esperar un momento para ahorita darle la información. Voy a borrar. Quédenlo, hagan lo que ustedes puedan. Ahorita vamos a responder un poco acerca de eso. Voy a poner un poquito de zoom porque lo vamos a ocupar. Entonces hay que llenar esa información.
Bueno, vamos a iniciar con el primer elemento, carbono. Nos vamos a buscar el grupo. Vámonos para arriba. ¿Sí? Carbono. Dijimos que este era 1A, este 2A, 3A, 4A. Aquí está, vemos en la parte superior. Entonces está en el grupo 4A. Ahí le voy a poner con anotación el número romano 4 y luego una A. ¿Sale? Oxígeno. Voy y localizo el oxígeno. ¿Sí? Me voy para arriba. ¿Sí? Localizo el oxígeno, se encuentra, si este era el 4, 5 en el 6A. Entonces voy a poner 6A en esta parte. Recuerden número romano y después la letra A. Hidrógeno, pues ya sabemos, padrísimo, 1A. Nos vamos con el nitrógeno lo vamos a buscar, ¿sí? Y nos damos cuenta que está en el número 5A. ¿Sale? Entonces ya tenemos básicamente la información. Recuerden que la letra A son elementos representativos, ¿sí? Abundan en todos los compuestos, ¿sí? Bueno, la mayoría de los compuestos inorgánicos. Periodo, fila, ¿sí? El hidrógeno, básicamente, creo que es el único que se encuentra en el grupo o en el periodo 1, y todos los demás se encuentran en la fila 2. Entonces, un hidrógeno y todos los demás, fila 2. ¿Sí? Entonces, uno aquí y en los otros es un 2. 2, 2 y un 2. Ahora, número atómico, ¿sí? Nos vamos con el número atómico. Recuerden, número atómico se encuentra del lado superior izquierdo y nos representan los electrones y protones, ¿sí? Que tiene el átomo. En el caso del hidrógeno, pues básicamente es 1. En el caso del carbono sería 6. En el nitrógeno 7 y en el oxígeno 8. Entonces vamos a anotarlos. Aquí en la parte de abajo, como ahí estamos viendo en mi tabla, está número atómico, sería un 6. Oxígeno sería 8. Nitrógeno, a ver, hidrógeno es 1. Carbono es 6. Oxígeno, para confirmar, carbono es 6, nitrógeno es 7 y oxígeno es 8. Entonces me falta básicamente el 7 del nitrógeno. ¿Sale? Ahora, masa atómica, ¿sí? Dijimos que va a estar del lado superior derecho, ¿sí? Entonces, del carbono, pues rápidamente vemos que es 12, ¿sí? El oxígeno, 15.999, se redondea en 16. Hidrógeno, ¿sí? Es 1.007, lo ponemos 1, ¿sí? Y el nitrógeno, 14.007. En este caso, lo redondeamos a 14. Aquí ya tenemos toda la información. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si se unen dos o más elementos? Ya lo estuvimos hablando, ¿sí? Pues ustedes ya lo saben más que yo, ya se lo he estado comentando como 20,000 veces, ¿sí? Básicamente vamos a formar compuestos, ¿sí? Ya lo hemos estado hablando, el elemento lo más básico, combino elementos, formo un compuesto. Si tengo dos elementos o dos átomos, automáticamente compuesto. Un compuesto se separa en elementos, sus constituyentes. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos ahora al cierre. Fíjense qué padrísimo, vamos muy rápido. Compara tus respuestas, atiende la retroalimentación del docente. ¿Sí? Vamos a reflexionar un poco, ¿sí? Que todo en su vida contiene química, por lo cual es muy importante conocer la tabla periódica para comprender el comportamiento de los elementos químicos y algunas de sus características. ¿Sí? Entonces vamos a reflexionar un poco lo que nosotros acabamos de aprender. ¿Sí? Básicamente, chicos, ustedes ahorita lo que han estado observando en el curso, hemos hablado de elementos y compuestos. Elemento, pues básicamente es un átomo solito, ¿sí? Donde obviamente, como vimos o nos dimos cuenta en la tabla periódica, pues va a tener un número atómico, va a tener masa atómica, va a tener un símbolo y obviamente su nombre, ¿sí? Y se encuentra, pues básicamente en la tabla, organizado en forma de familia o periodo, o también grupo y periodo, ¿sale? Ahora,
En el caso del compuesto, pues ya sabemos que es la combinación de elementos. Si vamos a combinar elementos, ¿sí? Y eso es básicamente el sustento de esta parte, ¿sí? Que nosotros conozcamos que existen elementos, ¿sí? Donde obviamente vamos a tener compuestos. Sí, pero por ejemplo, hemos escuchado oxígeno. ¿El oxígeno qué? ¿Sí? Pues lo respiro, ¿no? Pero nuestro organismo genera funciones para poder utilizarlo, ¿sí? Igual, pues tomo agua, si estoy sudando y hice ejercicio, ¿sí? O tal vez tengo calor, mi cuerpo está generando agua, ¿sí? Si digamos, hice ejercicio, estoy sudando porque mi cuerpo se está enfriando, ¿sí? Y obviamente eso se trata de entender a partir de la bioquímica, ¿sí? Entender el funcionamiento de esas moléculas para obviamente nuestro organismo, ¿sí? Entonces recuerden, en la tabla periódica vamos a encontrar todos los elementos de la tabla, ¿sale? ¿Vamos bien? Excelente. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Nos vamos a pasar a la sesión 3, ¿sí? Componentes del átomo y moléculas mediante modelos para comprender la composición de la materia. Pues ya hemos aprendido muchas cosas, iniciamos con cambio climático, nos enfocamos en gases de efecto invernadero, nos dimos cuenta de los compuestos, que obviamente son los gases que están ahí haciendo todo ese efecto, y hablamos de elementos, nos dimos cuenta de dónde están en la tabla periódica. Pues ahora vamos a hablar un poco de cómo formar moléculas o compuestos. Y nos dimos cuenta que son elementos combinados, ¿sí? Vamos a leer lo siguiente y vamos a contestar las dos preguntas. Fíjense bien, el cambio climático generado por algunas acciones efectuadas en exceso por los seres humanos han provocado grandes afecciones en los ecosistemas y en la salud, algunas de ellas irreversibles. Entonces hay que contestar las siguientes preguntas. ¿Es un gas contaminante? ¿Cómo crees que se formen los gases contaminantes en el medio ambiente? Espera un momento para que ustedes lo contesten y ahorita pues básicamente vamos al resolutivo. Piénsenlo bien, gas contaminante. ¿Cómo lo puedo definir? Ya ustedes pónganlo ahí. ¿Cómo crees que se forman? Pues cómo se forman los gases contaminantes. Hemos hablado de eso, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano. ¿Sí? ¿Cómo se forman esos gases en el medio ambiente? Piénsenlo. Bueno, vamos a darle resolutivo a la primera pregunta. ¿Qué es un gas contaminante? ¿Sí? O sea, imagínense que ahorita, antes de contestar la pregunta, imagínense que estamos, por ejemplo, en un incendio. Estamos dentro dentro de un incendio. ¿Sí? Ese gas, ese dióxido de carbono que se está generando en altas cantidades, pues me va a afectar, ¿no? Me va a afectar a mí, a un ser vivo. ¿Sí? Me va a dejar sin oxígeno, ¿sí? Ya que el aire caliente, pues está llevando todo el oxígeno y como se está quemando algo, pues lo que se está generando en altas concentraciones es el dióxido de carbono. Entonces, si yo lo inhalo, pues me voy a morir, ¿sí? Por lo tanto, me afecta a mí, que soy un ser vivo. Pero también afectamos el medio ambiente, ¿sí? Porque ya estuvimos hablando un poco de los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es un gas contaminante? Bueno, pues básicamente es aquel que afecta al medio ambiente y afecta al ser vivo. Entre ellos ya lo hemos platicado, dióxido de carbono, ¿sí? Metano, óxido nitroso, dióxido de azufre, entre otros, ¿sí? Entonces, todos estos chicos nos afectan a nosotros y al medio ambiente.
¿sí? Por eso estábamos arrancando desde un inicio con gases de efecto invernadero, porque aquí es donde va como el rollo, ¿sí? Todo esto. Ahora, ¿cómo crees que se formen los gases contaminantes en el medio ambiente? Bueno, podemos tener hidrógeno molecular en el ambiente. Ahora imagínense que ese hidrógeno está a alta velocidad. Se mueve rápido, ¿sí? Se acerca otro hidrógeno y ya son dos hidrógenos. Y de repente, los dos chocan con un carbono. Formamos metano, ¿sí? CH4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a provocar con esto? ¿Sí? Vamos a provocar un gas contaminante. Y se formó de manera natural. Pero ahora, ¿qué pasó con esos dos H2 que tenía que pegaron con el hidrógeno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó básicamente? Bueno, lo que pasa es que esas sustancias, ¿sí? Básicamente buscan la estabilidad, ¿sí? Buscan la estabilidad y por ello van a reaccionar entre sí, ¿sí? Van a intentar ser como, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros, si cada uno de nosotros somos, estamos buscando una pareja, ¿sí? Estamos buscando una pareja porque estamos muy mal emocionalmente, que ni en nuestras caras a veces nos quieren. Bueno, no digan eso. Pero el punto es de que estamos emocionalmente mal, ¿sí? Pero encontramos a alguien, encontramos afinidad, ¿sí? Encontramos afinidad, ya tienen su pareja, están contentos, están estables, ¿sí? Por el momento, porque después vienen los problemas. Pero el punto es de que desde el inicio estamos contentos, estamos estables, ¿sí? Llegamos a un equilibrio entre los dos. Pero a lo largo del tiempo, pues ya se vuelve un poco más reactivo el problema, ¿no? O sea, pues empezamos como a tener problemas, ¿sí? Problemas ambientales, sociales y familiares, de todo tipo. También los átomos tienen su corazón, ¿sí? Su corazón básicamente de energía, ¿sí? Pero aquí como vuelvo a retroalimentar un poco, ¿cómo se crean o se forman estos gases en forma ambiental? ¿Sí? Bueno, básicamente se llevan reacciones espontáneas entre ellos para alcanzar la estabilidad, ¿sí? Así es como se están formando básicamente todo tipo de sustancias, inclusive también los gases contaminantes, ¿sí? Y pues básicamente si lo extrapolamos a una relación, pues también, ¿sí? Hubo química, hubo muchas excitocinas, ¿sí? Básicamente nos enamoramos, ¿sabes? Básicamente le pasa lo mismo al átomo, pero el átomo tiene energía, no tiene corazón. Tiene energía, ¿sí? Y obviamente él intenta compensar esto. Ahora, antes de iniciar, es importante hablar sobre los electrones de valencia, ¿sí? Bueno, chicos, nosotros, pues básicamente, como lo hemos hablado, tenemos un núcleo, aquí lo voy a dibujar, un núcleo donde tenemos los protones, ¿sí? Y los neutrones. Pero en nuestras órbitas vamos a tener electrones, ¿sí? Vamos a tener electrones. Padrísimo mi electrón, ¿sí? Los electrones, recuerden que están dándole vuelta, ¿sí? Constantemente al núcleo. ¿Sí? Aquí lo voy a poner chiquititos. Aquí uno, aquí otro y aquí otro. Y se fijan, wow, parece un universo. Pero bueno, tenemos ahí los electrones, ¿sí? Los electrones, chicos, o también conocido la valencia, son aquellos últimos electrones. O sea, son como los más alejados de nuestro núcleo, ¿sí? Son los que se encuentran al final, ¿sí? Al último, al último. Y recuerden que un átomo no viene sin una esfera, es una nube. Imagínense como una nube así, voltean a ver así de repente afuera y se ve como una nube. Así son los electrones, pero así son los átomos, ¿sí? Son nubes, ¿sí? Son nubes porque decimos que va a llover, va a caer agua, pues imagínense, cada gotita que está dentro de esa nube, imagínense que son electrones. Y la parte central viene siendo nuestro núcleo. Entonces, lo más alejado, pues se fijan, de repente la nube se desprende, pues también el electrón se puede desprender. Entonces, lo que decimos que es valencia son los electrones en el último nivel, como en el límite de nuestra nube, ¿sí? Entonces, con esta información vamos a proceder. Recuerden, protones, neutrones están en el núcleo, ¿sí? Electrones en la parte, ¿sí? Más, digamos, alrededor del núcleo, o los electrones de valencia, los del límite de nuestra nube electrónica, ¿sí? Ahora,
Recuerden también que el número atómico que habíamos visto en la tabla periódica superior del lado izquierdo nos dice cuántos protones y cuántos electrones tiene ese elemento, ¿sí? En total. Entonces ahora vamos a continuar. Vamos a observar los modelos de dióxido de carbono y metano que se presentan a continuación, ¿sí? Ahí tenemos básicamente oxígeno, carbono y oxígeno. ¿Se fijan? Dice 8 protones, ¿sí? 8 neutrones. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabemos que el número atómico del oxígeno, ya lo vimos, es el 8. Por lo tanto, tiene 8 protones y 8 electrones. Ahorita no nos vamos a fijar en el neutrón, ¿sí? Carbono, nos dimos cuenta que tiene un número atómico de 6. Por lo tanto, va a tener 6 protones en el núcleo, ¿sí? Y va a tener 6 electrones. Aquí lo estamos viendo. Y 2, 4 y 6. Son los de color como azul, ¿sí? Luego tenemos el oxígeno también, de lo mismo, tenemos 8 bolitas rojas y tenemos 8 protones en el núcleo, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos observando en la imagen entre el carbono y el oxígeno? Analicen, piensen, apodérense de él. Bueno, probablemente nos dicen, ah, pues están los dos electrones azules muy juntitos a los rojos. Hubo afinidad, se acercaron entre el carbono y el oxígeno, ¿sí? Otros van a decir, profe, es que aquí se cumple la regla del octeto, ¿sí? Que ahí está muy bien, ¿sí? Recuerden que la regla del octeto fue implementada por Lewis, ¿sí? Donde nos dijo que se tienen que formar o se tienen que juntar 8 electrones en el último nivel para poder ser estables. Por eso es lo que estábamos hablando, ¿sí? Anteriormente, que todas las sustancias buscan estabilidad, ¿sí? O sea, reaccionan para ser estables. El carbono y el oxígeno van a reaccionar en este dibujo, ¿sí? Entre sí, para llegar a 8 electrones en su última capa. Fíjense bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No se cuentan los del centro, ¿eh? La última órbita, ¿sí? Tenemos 2, 4, 6 y 8 en la última órbita, ¿sí? Igual en la última órbita del carbono, tenemos 2, 4, 6, 8. Y del otro lado también tenemos 8. Entonces se fijan, ¿sí? Entre estos elementos se ayudan para alcanzar en su último nivel 8 electrones, cumpliendo la regla del octeto, cumpliendo la regla del Lewis, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí se le voy a poner un cuadro, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando específicamente aquí? ¿Sí? Bueno, como dijimos, estamos hablando de valencia, ¿sí? Electrones en la última capa, ¿sí? Que tiene cada elemento. Y se utiliza la regla de Lewis para llegar a 8. ¿Pero qué hay? Están compartiendo, ¿sí? Se comparte entre el carbono central y el oxígeno del lado derecho, se están compartiendo 2. Te voy pasando 2, pero luego me lo regresas y estamos así. Entonces, básicamente, él me da sus 2, yo tengo mis 8 y al mismo tiempo le doy y me quedo. Así como que nos estamos ayudando entre nosotros. No nos quitamos, nos estamos dando uno a otro, ¿sí? Los electrones para completar los 8. Lo mismo del otro lado, ¿sí? Te doy como 2, me regresas 2 y estamos bien contentos. Tenemos 8 electrones en el último nivel, cumpliendo la regla de Lewis o la regla del octeto, ¿sí? Recuerden, siempre todos los elementos van a querer reaccionar entre sí para llegar a la estabilidad. Y para llegar a la estabilidad necesitamos cumplir la regla del octeto o de Lewis de tener 8 electrones en el último nivel, ¿vale? Vamos más abajo. Ahora aquí tenemos un padrísimo, wow, tenemos un carbono, tenemos 4 átomos de hidrógeno o 4 elementos de hidrógeno, ¿sí? Como se le quiera llamar. Observen lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué observas en la unión entre el carbono y el hidrógeno? Analícenlo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Fíjense bien.
Básicamente observamos que en el último nivel, en el último orbital del carbono, tenemos 4 electrones, ¿sí? ¿Y qué tenemos en el hidrógeno? Tenemos un electrón en la última capa, ¿vale? Ahora bien, es importante que recuerden que únicamente el hidrógeno tiene la capacidad de tener 2 electrones en su último orbital, ¿sí? Mientras que todos los demás pueden tener 8. Y repito, el hidrógeno tiene la capacidad de tener máximo 2 electrones, no puede tener más en su último nivel, ¿sí? Mientras que el carbono y todos los demás elementos, nitrógeno, oxígeno, pues tienen que cumplir la regla del octeto. Y ahora fíjense bien, ¿qué es lo que pasa? En el último nivel del carbono, pues cada electrón del carbono, en su último orbital, está interactuando, se están compartiendo. Si se están compartiendo, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, ¿dónde se están compartiendo? Se te dice, te doy, me das, te doy, me das. Entonces, básicamente, con esta información, cumplimos la regla del octeto en el carbono, ¿sí? Y se está cumpliendo la regla del hidrógeno de tener máximo 2 electrones, ¿sí? Se están estabilizando entre ellos para formar un compuesto, ¿sí? Totalmente estable, ¿sí? Totalmente funcional. ¿Sí? Funcional para algún organismo o probablemente puede ser perjudicioso para nosotros si es metano, en altas concentraciones, gas de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, básicamente se está presentando así la información. Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tienen los siguientes elementos en ambos modelos atómicos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? A ver si, profe, es que no sé cómo sacar los electrones de valencia. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense bien. Los electrones de valencia se pueden regir por la familia. Esa es una opción. Y esa es la que vamos a implementar ahorita. ¿Sí? Fíjense bien, ¿cuántos electrones de valencia tienen los siguientes elementos en ambos modelos atómicos? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos electrones? ¿Sí? Para poder identificar en esta situación, ¿sí? Podemos ver el esquema del carbono, ¿sí? Vemos el esquema del carbono y nos damos cuenta que tiene 4 electrones en su última capa. Entonces aquí sería un 4, ¿sale? En el carbono. El oxígeno, me voy al oxígeno, busco el esquema del oxígeno, aquí ustedes lo observan, contamos 2, 4 y 6 en el último orbital solito, ¿sí? Sin haber compartido, ¿sí? Tenemos 6, ¿sí? Y el hidrógeno, pues nos damos cuenta que únicamente tiene 1, ¿correcto? Esa es una manera. La otra que les comentaba es a partir del grupo, de la familia, ¿sí? Nos vamos rápidamente a la tabla para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Me voy para arriba, ¿dónde está mi tabla? ¿Mi tabla dónde está? Tabla, ¿dónde está la sección de arriba? ¿Sí? Nos vamos a la tabla. Ya tenemos los resultados, vamos a confirmar. El hidrógeno se encuentra en la familia 1A, por lo tanto tiene un electrón de valencia, ¿sí? Dijimos el carbono, dijimos que tiene 4 electrones de valencia. Vemos la familia 1A, 2A, 3A, 4A confirmado. Tiene 4 electrones de valencia. Este oxígeno, 1A, 2A, 3, 4, 5, 6. 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Y esto se confirma con nuestros esquemas que vimos en la parte de abajo. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Entonces es una forma de poder sacarlo rápidamente o podemos hacer nuestro esquema. ¿Vale? Ese esquema probablemente lo van a ver en Química 1, cómo hacerlo, o tal vez ya algunos tienen idea de cómo hacerlo. ¿Vale? En este caso no voy a tomar tanto el tiempo ahí, lo que me interesa es que manejen los conceptos básicos. Ahora, ¿cuántos electrones hay en el último nivel de energía en el modelo dióxido de carbono? Justifica tu respuesta. ¿Sí? Este ejercicio ustedes lo van a hacer de tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Pueden hacer dos cosas, dibujarlo, buscarlo, ¿sí? Investigar
cómo es el modelo del dióxido de carbono y ustedes van a identificar cuántos electrones hay básicamente. O lo pueden dibujar si ya tienen la experiencia en secundaria, ¿sí? Porque la siguiente clase aquí lo vamos a retomar. Luego tenemos químicamente el modelo del óxido nitroso, ahí lo tenemos, padrísimo. Básicamente nos dice que es una molécula con gran electronegatividad, ¿sí? Capaz de atraer electrones. Eso vamos a estar dando en la siguiente clase para que vayan ustedes también investigando un poco. Esto se debe a su estructura química tal como podemos ver en la siguiente estructura. Ahí la tenemos. Ustedes van a contestar la pregunta 5, ¿sí? Y van a reflexionar, ¿sí? Sobre el modelo atómico de Bohr. Eso quiero que ustedes lo reflexionen. Y si no saben qué es el modelo atómico de Bohr, los invito a buscar en YouTube por lo menos un video de 5 minutos. Ahí están súper rápido, súper light la información, pero lo que me interesa es que ustedes lo conozcan, ¿sí? Bueno, chicos, por mi parte sería todo por hoy. Nos veríamos la siguiente clase. Una disculpa, pero mañana no les tomo, ¿sí? Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.